yo les quiero compartir que aún no llevamos ni un cuarto de siglo del nuevo milenio y la vida que hoy tenemos es muy distinta a la que teníamos hace 20 años. Tenemos tecnologías que nuestros padres jamás soñaron con tener. Tan solo en este teléfono tenemos acceso a 100,000 películas, 12,000 libros, millones de fotografías. Tenemos acceso a consultas médicas, reservaciones de restaurantes, todo lo que nos podamos imaginar. Esto solo en el mundo de lo inmaterial. Pero en el mundo de lo material, el siglo XXI es el más privilegiado de la historia. Tenemos una capacidad inmensa para producir cosas y para desarrollar cosas, pasando desde juguetes, accesorios, aparatos eléctricos. Tenemos a la famosa Alexa. Algo que no nos imaginamos, cualquier aparato que nos imaginemos está siendo producido por alguien en algún lugar del mundo. Pero no todo es bueno para todos los que habitamos este siglo XXI. Tanto lujo y tanto confort tienen un precio y alguien tiene que pagarlo. Nuestros ríos nunca habían estado tan contaminados. Nuestro aire jamás había tenido la calidad que hoy tiene. Nuestras tormentas jamás habían sido tan devastadoras. Nuestros veranos jamás habían sido tan calurosos y nuestros inviernos tan fríos. Nuestras ciudades se hunden o se inundan. Y ahí viene un dato muy escalofriante. En los últimos 40 años han desaparecido más de 748 especies. Y ni hablar del costo de vidas humanas que nos cobró la pandemia, este COVID-19. Lo que nos está costando este siglo XXI es incalculable. Pero así como hemos gozado los privilegios del siglo XXI, vamos a tener que pagar las consecuencias. Y la injusticia más grande de la historia es que no todos los vamos a pagar por igual. Los que menos tienen van a pagar más para que los que más tienen lo gocen. En nuestro siglo XXI, quien menos contamina es quien más resiente los daños. Y aquí me voy a atrever a compartirles una pequeña historia para poder ilustrarles esto. Un 25 de abril de 1990, dos niñas respiraron por primera vez. Ambas tenían ojos cafés y hermoso, precioso color de cabello a juego. Si las vieras una junto a la otra, no verías gran diferencia. Sin embargo, sus vidas serían radicalmente opuestas. Sofía nacería en una familia muy acomodada. Cada pequeña ocasión recibía un regalo pronto abandonado por ella al llegar la novedad de uno más colorido o otro más nuevo. Ella se crió en una cultura de consumo y desperdicio, porque lo mismo pasaba cuando algo no le gustaba, no importaba, se tiraba y se le preparaba algo nuevo. En los veranos muy calurosos viajaba con su familia a lugares más fríos y en inviernos muy fríos viajaba a lugares más cálidos. Tenía acceso a una excelente alimentación, ya que siempre en su casa había alguien que le preparara la comida antes de que ella llegara a su casa. Sin embargo, Ana llegó en una familia que tenía problemas económicos antes de que ella llegara al mundo. No en cada cumpleaños había un regalo, y cada que lo había era una prenda de sus hermanas mayores o un juguete abandonado por ellas. En su casa no se podía dar el lujo de desperdiciar absolutamente nada, por lo que se comía todo lo que le servían cada ocasión en su plato. Por supuesto, Sofía era transportada todos los días en coche, no se fumaba el smog que producían nuestros coches, y Ana todo lo contrario. Ana tenía que viajar en transporte público o caminar para llegar a su escuela. Comía lo que podía, ya sea comida congelada o procesada. ¿Cuál fue el resultado? Ana desarrollaría asma no diagnosticada hasta ser grande, y Sofía gozaría de perfecta salud. Hace unos años, ambas se dieron cuenta
de la importancia que era cuidar el planeta y las dos desarrollaron una gran pasión por ello. Sofía compraría un coche híbrido, no compraría marcas que no trajeran la etiqueta de producto sustentable, compraría popotito de metal y cepillito de bambú. Por su lado, Ana se bañaría en menos de 5 minutos, separaría la basura e intentaría hacer composta. Las dos hicieron todo lo que estaba en sus manos y lo que creyeron que era suficiente para contaminar menos. Y aunque en cierto sentido lograron bajar su huella de carbono, la realidad es que no había sido mucho el impacto que se había generado. Las dos, desde su perspectiva, hicieron lo que creyeron que era posible. Sofía, aunque compraba cosas que decían que era producto sustentable, nunca se dedicó a investigar si realmente lo era. Ella se había creado, como se los dije hace un momento, en una cultura de consumo y desperdicio, donde esto es necesario para pertenecer. Pero pertenecer cuesta, y le cuesta, y no hablo solamente del dinero gastado, pertenecer le cuesta al planeta y le cuesta a las manos que se esfuerzan por manufacturar los productos que consumimos, que nosotros usamos. A lo largo de mi vida quiero compartirles que he tenido la oportunidad de conocer a muchas Anas y a muchas Sofías, personas que desde su realidad en la que viven han hecho su mayor esfuerzo, personas que no han decidido la realidad en la que viven o en la que han crecido, que no eligieron cómo nacer, que a pesar de que no eligieron cómo nacer, pero que sí cada día han decidido quién quieren ser, que en el punto en el que están han optado y han intercambiado el desperdicio por el aprovechamiento. Y creo que hacerse cargo de lo que cada quien puede desde el punto en el que está, eso es tener un gran avance. Y aquí les comparto rápidamente por qué recalco esto de las diferentes realidades. Y es porque últimamente es más marcado. Nos han enseñado a condenar muchísimo la pobreza y a condenar también muchísimo el privilegio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que nos han destinado a tener sociedades completamente divididas, que lo único que han provocado es que aislemos esfuerzos, en lugar de provocar que todos trabajemos en equipo, que haciendo equipo es de la única forma que logramos tener cambios sustanciales que de verdad impacten. Y hace rato, hablando de Ana y de Sofía, es bien importante destacar que las dos se dieron cuenta de lo importante que era cuidar nuestros recursos naturales y que si no los cuidábamos, estos se pueden venir en nuestra contra y terminar en condiciones insostenibles para la vida. Pero lo que ninguna supo descifrar es que el problema del impacto ambiental no puede ser separado de la realidad social, cultural, económica y política. El problema del medio ambiente tiene que ser enfrentado como un todo. Para empezar, el impacto medioambiental no puede ser separado de la economía. Si nuestros modelos económicos siguen dependiendo completamente del consumo y de la constante producción, entonces estaremos constantemente decidiendo entre una economía saludable y un planeta saludable. Siguiente, el impacto ambiental no puede ser separado de la educación. Si la educación de todas las personas depende completamente del ingreso de nuestros padres o del país en el que viven, y el tema del medio ambiente no es un eje central en los planes de estudio, entonces pues no debería de sorprendernos que las personas no estén lo suficientemente capacitadas para tomar decisiones medioambientales conscientes. Tercero, el impacto ambiental no puede ser separado de la política. Si nuestras democracias no tienen
destinado el medio ambiente como base de toda política pública, entendiendo al medio ambiente como el principio de absolutamente todo, este será un tema olvidado, utilizado solamente en los discursos y no llevado a la práctica. Y otra cosa muy importante, el impacto medioambiental no puede ser separado de la ley. Si nuestras legislaciones no son claras y contundentes para incentivar a las empresas, para incentivar a la sociedad, para tener unas reglas del juego claras, para tener una responsabilidad ambiental, pues las personas que quieran hacerlo, por más buena voluntad que tengan, no lo van a poder hacer por tener leyes ambiguas o confusas. Siguiente, el impacto medioambiental no puede ser separado de la desigualdad económica, de la desigualdad social y, por supuesto, de la discriminación. Me traje esta gráfica para ilustrarles esto que de verdad a mí en lo personal me impacta muchísimo. El 10% de las personas con mayor ingreso a nivel mundial son responsables del 25 y 43% del impacto ambiental, mientras que el 10% de personas con ingresos más bajos solo emite de un 3 a un 5%. Y por último, el impacto ambiental no puede ser enfrentado sin nosotras las mujeres, sin perspectiva de género. Históricamente a las mujeres se nos ha hecho pensar que necesitamos más requisitos, más elementos, más arreglo personal para estar a la altura de un hombre. Si nosotros seguimos pensando eso, pues entonces no debería de sorprendernos que por lo tanto generemos más residuos y contaminemos más. Conclusión. El impacto ambiental no puede ser resuelto por sí mismo. Necesitamos nosotros vincular todos los elementos que anteriormente mencioné para que pueda ser enfrentado de manera global. Es bien importante reflexionar sobre el gigante que nos está devorando. ¿Y cuál es ese gigante? El consumismo. Empezando por una de las industrias que en los últimos años ha crecido en un 400%, y me refiero al fast fashion. Ignorando, nos hemos dejado llevar más por el deseo que por la necesidad. Nos ha regido la tendencia, nos ha regido la moda, sin saber que el fast fashion es la industria que más contamina y sobre todo la que más agua está utilizando. Es momento de empezar a ver el reuso textil, el exprimir las prendas, todo lo que da, no nada más ser compradas para el eventito, para la selfie, y en lugar de exprimirla y en todo caso de que ya no se vaya a utilizar el día de mañana, donarla. Creo que es tiempo de despertar a la creatividad y mandar dormir a la moda. Y quiero compartirles que antes de venir aquí hice una reflexión, porque obviamente la causa que persigo y la causa que defiendo es la del medio ambiente. Y creo que no la hemos sabido comunicar. Estamos tan saturados de los qués que creo que lo que más nos hace falta son los cómo. ¿Y cómo empezar? ¿Cómo empezar? Y creo que la mejor manera de arrancar es empezando por hacer conciencia. ¿Pero qué es hacer conciencia? Hacer conciencia es detenernos a pensar. No puede haber conciencia en la inmediatez si seguimos actuando en automático. Cuestionarnos si lo que vamos a comprar realmente lo necesitamos. Y una vez que lo compramos, si es que sí lo necesitamos, evitar que lo que estamos comprando o consumiendo se convierta el día de mañana en basura. Como les decía hace un rato, si es una prenda, usarla lo más que se pueda y si no, al cabo de un tiempo, donarla. Los productos envases en casa, ya sea de leche, de jugo, refresco, separar ya sea la botella de PET, las tapas y llevarlas a un centro de acopio para garantizar que las volvamos a meter dentro del ciclo. Darle
vida y en los hábitos cotidianos, algo que hacemos todos los días, que es bañarnos, para hacer conciencia, meter nuestra varita mágica, que es nuestro teléfono celular, con un cronómetro para garantizar que lo podamos hacer en menos de 5 minutos. Que 5 minutos estamos hablando de 20 litros, que significan 5 garrafones, que les aseguro que todos podríamos hacerlos con uno, y creo que esa es la mejor manera de avanzar, empezar a cambiar esos pequeños hábitos. Y ya para cerrar, les quiero decir algo bien importante, que creo que hay que empezar a hablarnos desde el perdón. Entender que si lo que ahora sabemos no lo sabíamos antes, no pasa nada. Que lo importante aquí es que aprendamos cuáles son esas medidas que verdaderamente van a impactar y empezar a caminar hacia esa dirección para que todos tengamos un mejor planeta. Entender y hablarles no solamente a los que consumimos, sino a las personas que promueven la venta. Hablarles también no solamente a los profesionales de la venta como los mercadólogos, sino también a los influencers, que hoy tienen un potente micrófono con una comunidad impresionante de seguidores. Y aquí quiero hablar rápidamente de una influencer que tiene una influencer mexicana que tiene 36.2 millones de seguidores, que ya hizo su propia línea en Shein, y a mí me preocupa lo que les dice a sus seguidores. Subliminalmente les está diciendo, compra mucho, no importa porque es barato. Segundo, eso que te compraste que es barato, costó barato porque hay millones de personas sufriendo una explotación laboral exacerbada, que están viviendo de unas jornadas de 12 a 18 horas, que en pesos mexicanos les están pagando 60 pesos diarios por esa jornada, lo que equivale aproximadamente a 68 centavos por prenda. No podemos permitir que esto siga pasando. Y no se trata de venir a echar culpas, se trata de aprender, de corregir y todos juntos empezar a trabajar por construir algo diferente. Entender que el medio ambiente es la única causa que nos une a todos nosotros, simplemente porque todos vivimos en este lugar llamado planeta Tierra, todos necesitamos de los recursos emanados de aquí y sobre todo, todos tenemos el poder de cambiar y de forjar un mejor futuro. Muchísimas gracias.